Les cuento en qué está inspirada. Muchas veces cuando nosotros tomamos la guardia, en el caso nuestro tomamos la guardia el día viernes a la mañana, generalmente cuando los residentes terminan de pasar sala con nosotros, le preguntamos, sistemáticamente le preguntamos si hubo algún caso interesante. Y los residentes ahí nos dicen, sí, mirá, Alberto, Guillermo, Andrea, pasó tal cosa. Entonces, la verdad que lo disfrutamos mucho ese intercambio y disfrutamos, cuando nos cuenta, ponernos en lugar de los que tomaron las decisiones. Entonces, generalmente le decimos, che, pará, no me cuentes todo, espera, contame cómo llegó el paciente, contame qué hicieron. O sea que inspirado en esa charla, que generalmente se da entre las 8 y las 9 de la mañana, que es cuando aprendemos de lo que hicieron los otros, inspirado en esa charla, lo que vamos a probar hoy es un caso completamente documentado, de principio a fin. Los residentes, tanto Janina como Agustín, tienen 2 casos preparados y el trabajo que hicieron ellos fue detectar en ese derrotero de toda la evolución del paciente 5 o 6 puntos controversiales. Ustedes van a encontrar en el caso la narrativa de Janina o de Agustín, y en algún momento esa narrativa se va a ver interrumpida por un signo de interrogación, y es ahí donde le vamos a dar la palabra, por un lado a Alejandro de Gracia, por otro lado a Eduardo Eskenazi, pero fundamentalmente en esos equipos, en el de Gracia y en el de Eskenazi, lo que pretendemos es que la palabra circule mayoritariamente en el residente, y es el residente el que haga fundamentalmente el ejercicio de tomar la palabra y decir qué hubiera hecho él en su lugar. Quizás frente a alguna duda ahí recurrir tanto a De Gracia y Eskenazi. Ese recorrido va a tener 5 o 6 estaciones. Vamos a contar también con la ayuda del público. Cada vez que hay un interrogatorio y hay una pregunta abierta a los equipos, después va a haber una pregunta bien cerradita, estructurada, para ir tomándole la temperatura al auditorio, a ver para qué lado va. Y después tenemos un cierre que la verdad que nosotros nos pone muy contentos, que está Carlos Pilás y Pablo Tolino, que van a intentar, le quedará el trabajo quizás más difícil a ellos, de ir tomando apunte y de dar esa mirada más innovadora, más ajustada a las guías y más latinoamericana en el manejo de estos pacientes. La verdad que lo que les propongo, si ustedes están de acuerdo, en vez de presentarlo nosotros, presentarse ustedes. Me gustaría saber si está, la tengo anotada acá, está Yamila Ibáñez, una residente de Bariloche. No sé si estás ahí, Yami. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, contanos un poco en qué año estás de la residencia, cómo anda Bariloche, después le pasamos la palabra a Paula Tridone. ¿Cómo va todo por ahí, Yamila? En Bariloche bien, terminando la residencia ahora, iniciando la jefatura, eh, y muy bien en el hospital por ahora. Bueno, ¿te parece, Yamila, armás ahí la pareja con De Gracia? Yamila Bueno, con De Gracia y Paula. ¿Qué haces, Paula? ¿Cómo andás? De La Plata, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, Un del gusto Hospital San Martín de conocerte. La Plata, igualmente. Soy residente de cuarto año. Muy bien. Bueno, De Gracia lo conocemos, yo No lo lo veo probé a con... Yamila. Vos con Yamila y Eskenazi con Tridone. ¿Les parece? ¿Nos ponemos en marcha? Un repasito de último momento. Entonces, la narrativa a cargo de Agustín. Vamos a ir, cada punto de interrogación va a tener la palabra en los equipos. Van a empezar con De Gracia. En la segunda estación, el primero que va a hablar va a ser el equipo de Eskenazi y de Tridone. Y después en el cierre tenemos las opiniones de Pilasi y de Ottolino. Va a estar, insisto, va a estar enriquecido también por algunas preguntas multiple choice en el público. Vamos a ver si podemos hacer esto, que nos propusimos recorrerlo entre 45 minutos y 60 minutos. Vamos a ver si podemos hacer caminar la palabra y disfrutar esta experiencia. Dicen que es inteligente el que aprende de los propios errores, pero sabio el que aprende de los errores de los demás. O sea que no tengamos miedo de equivocarnos, de decir lo que vamos creyendo que sería oportuno e ir puliendo la atención o el manejo de los pacientes, a ver si logramos ese objetivo, que es trabajar mejor, con mejor calidad. Empezamos ya con el... Alberto, el paciente que van a presentar, ¿lo hacemos los dos equipos? ¿O primero Sí, un equipo y en el otro paciente otro equipo? No. no, los dos, No, los dos. ok. Ok. Bueno, Vamos córranse entonces. Epa. Vamos, Yani. Dale, Paula. Comparto la pantalla para que empecemos con el primer caso.
Ahí estamos. Bueno, el Ateneo de hoy es toma de decisiones en tiempo real. Le damos la bienvenida a los participantes. Mi nombre es Yanina Colaneri, yo soy residente de tercer año del hospital. Ya varias veces hemos estado compartiendo algunas tardes. Así que arrancamos. Un paciente masculino de 19 años, traído por una ambulancia, por un accidente vial, moto-auto, hace 30 minutos. Se evidencia que el paciente llega al shock room con cuello cervical, sin vías periféricas y sin oxígeno. Dale, Paula, en la cabecera. Correte, gordo. Para la valoración inicial, Dale. vamos a evaluar a un paciente que para la A tiene una vía aérea permeable, yugulares levemente ingurgitadas y enfisema subcutáneo predominio en tórax superior derecho. Para la B, una disminución de entrada de aire bilateral, con una saturación de oxígeno de 89, una frecuencia respiratoria de 25 por minuto. Para la C, hemodinámicamente anormal, se evidenciaba que el paciente estaba pálido, con una frecuencia cardíaca de 140 por minuto, una tensión arterial de 80-40, lo que nos da un índice de shock de 1,75. Sigo un poco más y después vamos a volver a hablar un detalle en la C. Para la D tenía un deterioro del sensorio, edema bipalpebral y otorragia del lado derecho, para un Glasgow de 7 en 15. Para la valoración de la exposición, cuando el paciente terminan de desvestirlo, impresiona a la palpación una fractura de pelvis. Esto nos lleva un poco también a la C por el tema de la hemodinamia del paciente. En ese momento, el paciente hace un paro cardíaco. Bueno, también así. Bueno, Así Yanina, perdón, Paula, un debut con todo, Paula, ¿eh? Paula, De La Plata, estamos en la La cabecera. Plata para el mundo. Te escuchamos, Dale. Paula. Vamos, Paula. Y lo más Vos importante- esperá, Paula, vos lo que haces es darle indicaciones a todos. Bueno, Listo, vamos, nosotros hacemos caso. lo más importante Sos el cuando team se llega leader. el paciente, como ya dijeron, es hacer el ABC según las normas de la TLS. Bueno, la vía aérea se encuentra permeable, pero tenemos yugulares ingurgitadas y enfisema subcutáneo, con una disminución en la saturación de oxígeno, por lo que debería sospecharse por ahí un neumotórax hipertensivo, habría que descartar, antes de asegurar la vía aérea. Paula, ¿querés que le ponga una máscara con bolsa de reservorio sí, con 15 sí, litros? Bueno, Pará, lo voy pará. poniendo. Ponemos Dale, oxígeno, dale. vamos... ¿No tenía obviamente, prótesis, no, en la mientras boca? Paula, ¿le Hay sacaron que las fijarse, prótesis? ¿No sí, tiene una también. prótesis o no tiene ningún diente rojo? Sí, hay que ver si no tiene una obstrucción, obviamente. Está en paro, muchachos, Y de está en la- paro, no boludeemos tanto. Está entrando Bueno, bien el oxígeno, Bien. vamos, A mí dale. me pasa Colocamos oxígeno. la caja de toracotomía, de paso, mientras me voy poniendo el camisorio. Vamos Y bien, hay que vamos descartar que bien. no tenga un neumotórax hipertensivo para Hipertensivo drenar. tal vez y zafa con eso, dale. Ale, espera un poquito, Ale, que ya te va a tocar el retruque. Dejalos a Paula y a Eduardo. Por ahora vienen con la máscara de inhalación. Bien. No Vamos. entendí el juego. Colocamos el Te oxígeno, madrugamos, gordo. drenamos el neumotórax hipertensivo y obviamente, como ya dije antes, hay que asegurar la vía aérea para intubarlo al paciente porque tiene un Glasgow de 7 en 15. Pero yo primero le drenaría el neumotórax antes de la intubación. O sea, Paula, permitime para ir cerrando, para no extendernos, la vía aérea primero la encarás con una bolsa de reinhalación para darle oxígeno suplementario, vas pensando en intubarlo porque el Glasgow no te alcanza, vas a hacer un manejo definitivo, y ahí tomaste la decisión de drenar un neumotórax hipertensivo derecho. Ese es el plan tuyo, Paula. Exacto. Vamos viendo, vamos a ver cómo va, porque si Bueno, con y la boca, le drenamos el segundo hipertensivo, paso. uno se recupera todo. Vamos ¿Harías viendo. algo? Bien, fenómeno. Ahí Y cambiamos mientras la tanto, otra. obviamente, se va colocando las dos vías, cortas breves, sacando sangre del cofactor, colocando el Bien, perfecto. Y Yamila desde Bariloche con Ale, ¿le falta algo? ¿Harían algo distinto? También le colocaría la sábana por la sospecha de la fractura de pelvis también en el mismo momento. Bárbaro. Yamila, ¿qué decís? Con respecto a la vía aérea, asegurarla, además el Glasgow es menor a 8. El tema es que está con un índice de shock de 1,7 y entra en paro, o sea, asegurar la vía aérea en paralelo a la colocación de ambas vías, pero me parece que tiene indicación de una toracotomía.
¿Puedo opinar yo O sea, ahora? dale, sí, claro, dale. Este es un momento ahora. Bueno, vamos de nuevo. Olvidémonos del tema del Glasgow y lo que fuere. El paciente está en paro. Punto 1. Así que si está en paro, inicien las maniobras de RCP. Punto 1. ¿Sí? Al menos RCP es masaje cardíaco externo. Bien, ¿Sí? bien. Después, si las yugulares están ingurgitadas, bueno, después discutiremos, porque el paciente está en paro. ¿Qué es Bien. lo que valoras cuando sale un paciente en paro? Ver cómo lo puedes sacar. Así que necesitas considerar 2 puntos. 1, manejar la vía aérea. 2, Bien. ver, o le haces masaje directo o le haces masaje externo y mientras tanto podés valorar qué es lo que le puede estar dando el paro, que le puede dar el paro cardíaco. Eduardo dijo que en tenía un principio, neumotórax hipertensivo y si se lo drenás, tal vez revertía. Así claro, que... porque La toracotomía por ahí No. estoy de acuerdo porque es trauma aunque cerrado. aunque le hagas masaje, si no tiene carga, no va a andar. Así que lo primero que hay que hacer es drenar el hipertensivo. Yo pensaría, uno, que lo intuye, otro hace masaje y otro se prepara para drenarle el tórax si puede identificar cuál es el tórax que está comprometido en este momento. El hipertensivo no cuesta nada. Bien, seguimos ya. Janina Colaneri, dale. Bueno, esta era nuestra primera estación para escuchar a los participantes, así que ahora nos acercamos al público. El público general le va a aparecer esta encuesta que dice, ¿qué diagnóstico plantearía y cuál tratamiento propondría? 1, paro cardíaco obstructivo por neumotórax hipertensivo más colocación de tubo de venamiento pleural bilateral. 2, paro cardíaco por shock hipovolémico, toracotomía de reanimación en shock room. 3, paro cardíaco por shock hipovolémico, reanimación con masaje externo y otras conductas para el que difiera de las opciones previas. La combinación de 2 puede ser otras conductas. Por supuesto, por supuesto. Vamos a Por esperar supuesto. un poquito que vote la gente, unos segunditos, y ya cerramos la votación. Estimada Paula y estimada Pero Yamila, ahora en la segunda estación, la primera que va a empezar a hablar vas a ser vos, Yamila. La intención es, siempre que hables de qué harías o qué hubieras hecho, el apoyo de Alejandro y a ver si hay algún complemento después de Eduardo o Paula. En definitiva, los dos hablaban de lo mismo, de hacer una vía aérea definitiva, pero quizás el contraste estaba en una actitud mucho más invasiva en Yamila y en De Gracia, que consideraban abrir el tórax izquierdo y los otros drenar un neumotórax hipertensivo. El auditorio lo que piensa iba por el hipertensivo, me parece que tiene una posición más abstencionista. El 43% habla de un neumotórax hipertensivo que llevó al colapso cardiocirculatorio y por ende van a drenarle, proponen con la opción 1, drenar ambos espacios pleurales. Bueno, seguí, Yani, por favor. Una cosa que puedo agregar es que RCP, hoy, RCP básico para reanimación, no maneja vía aérea. Así que es lo que menos importa la vía aérea. Bien, continuando con... En eso tiene razón Eduardo. De todas maneras, acceder a la vía aérea no te va a costar nada. Continuando con el caso, se intuba al paciente, se empieza la reanimación, se le hace un FAS, todo esto en paralelo, la colocación del avenamiento pleural bilateral y la cincha pélvica que notó Paula cuando empezó a comentar el caso, nosotros también lo hicimos en ese momento. Perdón, ¿el paciente sigue en paro? ¿Y le hicieron un FAST? ¿Y le hicieron un avenamiento pleural y le pusieron la cincha? Esperemos un poquito, lo intubamos, lo reanimamos todo al mismo vez, el avenamiento pleural y el FAS a la vez. Nosotros somos un grupo de alrededor de 4 cirujanos, más el médico de shock room. Se van codeando como locos, es como cuando comemos nosotros, dale. Ante esta actividad, el paciente recupera los signos vitales y a los minutos comienza a estabilizar algunos parámetros, como por ejemplo la TA. Ante este cambio, ¿cuál sería la opinión de los participantes, empezando por Alejandro De Gracia y Yamila? Empezando por Yamila. Yamila, te hago un raconto hasta acá. Es un chico jovencito, tuvo una colisión en moto, la verdad que la presentación fue acuciante, dramática, enseguida se paró, no sabemos con qué se paró, si se paró por falta de oxígeno o por falta de sangre, discutimos un poco, pero al final terminamos poniéndole un tubo orotraqueal, haciendo un manejo definitivo, drenamos ambos tórax,
un compañero hizo un FAST y hasta incluso tuvimos tiempo de hacer lo que proponía Paula, porque era tan grosera la fractura de pelvis que acercamos los extremos del pubis y lo cerramos con una cincha. En estas condiciones, Yamila, ¿qué harías vos? ¿Cómo seguís? ¿O en qué estás pensando? Contanos. Pienso en hacer algún examen complementario para poder ubicar el sitio y hacer la evaluación de ambos tubos que se colocaron de drenaje pleural. Y me pregunta, ¿qué vino por el tubo? Nos dijeron que vino por el tubo. ¿Yani? Vino aerorragia y un débito hemático, pero muy escaso, ¿vale? Así que ahí ya podemos descartar la hipovolemia por el vos te toca en después. principio. Alberto planteó dos cosas. Planteó que el paro podía haber sido por hipoxia o que el paro podía haber sido por hipovolemia, o podemos poner la tercera opción que puede haber sido por las tres. ¿Sí? Si le hicieron el drenaje pleural, que primero le habrán puesto alguna aguja para descomprimirlo y después poner el drenaje pleural y salió solamente aire, la acumulación de sangre no estaba ahí, aunque podía haber sido el compromiso aéreo. Ahora bien, tiene un montón de causas para pensar en por dónde está perdiendo sangre. ¿Sí? ¿Me repiten el FAST? El FAST no está escrito, Ale, te lo digo oralmente, no evidencia líquido libre abdominal, y nada, se veía el neumotórax, pero ya estaba drenado. Entonces, si no vemos sangre afuera, y no tiene sangre en el tórax, y no tiene sangre en el abdomen, la sangre está acumulada en la pelvis. Ahí está el foco. Sí, ese es el foco secundario, pero el paro lo hizo por el hipertensivo. ¿Por qué hizo el paro, Paula, para vos? Por el neumotórax hipertensivo para mí también, porque luego del drenaje recupera la hemodinamia. ¿Puedo decir Ahí algo? Un neumotórax hipertensivo en un paciente que no está ventilado a presión es muy raro encontrar. El neumotórax hipertensivo se da cuando un paciente está ventilado a presión positiva. Puede tener un hemotórax o un neumotórax masivo, pero para que se transforme en hipertensivo tiene que estar intubado, porque si no, nunca va a entrar el aire. Ale, escúchame, ahí tu compañera Yamila estaba ya tirando la onda de hacer algunas imágenes. Me parece, por Pero donde va ella, que va un shock por el lado de un shock hipovolémico no da ingurgitación yugular. Bueno, fenómeno. Decía, perdón, que Yamila me parece que va por las imágenes. Yamila, vos estás con ganas de hacer una tomografía, ¿eso es lo que estás dejando traducir? El paciente está Que en el paciente condiciones se para hacer estudios. estabilizara. Sí, se estabilizó. Ahí Janina nos dijo que ya mejoró los vitales, aparentemente salió bien y está con una TA, ahí nos pone la placa, dice se recuperan signos vitales y empieza a tener una tendencia más tranquilizadora a los vitales que pareciera que habilitan para un examen complementario. ¿Te parece? Vamos para ese lado. ¿Qué harían ustedes? ¿No tomografía? ¿Se quedan ahí con el paciente? En la eco no hay mucho, che, En el abdomen no hay líquido, en la pelvis pudo haber líquido, los tórax están secos, el derecho está drenado, con un poco de aerorragia. Seco, el pericardio seco, no está taponado. Sí, alta. Yo quería consultar si la aerorragia era mayoritariamente alguno de los dos tubos, si cesó en algún momento, si era continua. Janina. Al principio, Paula, era de los dos lados, de los dos tubos, bueno, ahora cuando vaya pasando el tiempo va a ir cambiando la semiología del tubo, pero no me quiero saltear, así van con la línea del caso. ¿Me redefinen qué es que se recuperan los signos vitales? ¿Qué entendemos por eso? Porque si están 80-20 no está recuperado. Frecuencia no. Se empiezan a mejorar, Ale, empiezan a mejorar. Pero lo que me preocupa es que si fuera por ustedes parece que nos quedamos en el shock room. No, señor. Recién estamos hace 15 minutos que estamos en el shock room. No sé, menos de 15 minutos estamos en el shock room. Recién le pusimos la cincha, le drenamos el tórax, identificamos que el paciente está hipovolémico. No te hagas el piola, Alberto. ¿Te cobran por hora en el shock room? Si lo querés sacar. Janina, seguí, Janina, seguí, vamos. Bueno. Placa de tórax, tenemos placa de tórax para hacer ahí. Ahí voy. ¿Unifast? ¿Tiene un IFAST? Sí, ya te lo dije. Bueno, el IFAST no va a dar mucho, tiene los tubos. Con FAST, ¿podés hacerlo? Ya te lo dije. Neumotórax vertical
líquido Y le libre. pusieron un tubo. Todavía Dos tiene, tubos, 2 tubos. tiene neumotórax residual, Todavía un poquito le queda. Bueno, pero no tiene líquido. No Seguí, tiene líquido. Janina. Dale, Bien. dale. La pregunta para el público, le habilitamos, es cómo seguiríamos si nos quedamos con una conducta expectante. En la opción 2, un laboratorio radiografía. En la opción 3, laboratorio y tomografía. En la opción 4, cirugía. Y alguna otra que se les ocurra al público puede votar la opción 5. ¿Qué recursos contamos? Con Con todo, estos Y con recursos todo. que tenés acá, todos. todo. Y vamos por la tabla. Bueno, aplastante triunfo de la tomografía, ¿eh? Aplastante Sí, No hay triunfo de la arteriografía, tomografía. ¿no? Disponible. Vamos con Va- Vamos, Arteriografía no mostrá hay. la tomo, Yani. Vamos por la tomo. Vamos. Sí. Bien. Primero, bueno, en cuanto al laboratorio, que estaba en la opción laboratorio y tomografía, se ve unos blancos elevados y nada demasiado particular. Sí, para destacar los gases, está acidótico el paciente con un pH de 7,18, ya intubado para este momento con una presión de oxígeno de 101. ¿Dónde están los gases? Que no lo veo. 2,3 de láctico. Acá tienen la tomografía, se las voy a ir pasando por etapas. Paula, atenta a vos, Paula, ¿eh? Atenta a vos que en esta estación empiezan ustedes. Acá tenemos la tomografía de cráneo. Se ven varios detalles. ¿Podés repetirla? Sí, sí, sí. Estoy tratando de pasar lento, así se ve. Sé que no es la mejor calidad de imagen. Atenta, Paula. Vamos con la de tórax. Ahí tenemos desde el cuello. Ahí va, ¿eh? Ahí va el tórax. La del cráneo parece que no tenía nada, tenía línea media centrada, las cisternas estaban bien. Ahora Parecería les que no. pasamos el informe, no se preocupen, quizás las imágenes no se aprecian demasiado, más la de cráneo que es la que peor se ve, pero líquido pericárdico. Janina, Me pasó muy rápido. Janina, pasale en el segundo video de la mitad para adelante a la doctora Paula Tridone, que es la que le toca ahora, pasale la parte del tórax, así ella puede ver bien la disposición del enfisema, que era un signo temprano, que lo vimos en el shock room, y ¿Tiene cuántos hemopericardio? inflaron los pulmones. Y el mediastino, ¿no, Paula? ¿Tiene hemopericardio? No, Pasarlo despacio. ya no pasa? parece. ¿Ahí? Ahora te muestro la otra ventana, Ale. Queda la pelvis. No tiene sonda, no le comprimieron la panza. No. Pero te tocaba a vos esa parte, Ale. Qué vivo sos, ¿eh? Paulita, te escuchamos, Tridone, desde La Plata. ¿Cómo lo encarás? ¿Ya estás en el tomógrafo? En el Ya tórax yo le veo enfisema subcutáneo masivo, Sí. le veo neumomediastino, derrame Sí. cerebral bilateral, y bueno, los dos tubos con los neumotoras drenados. Janina, contanos el informe oficial. Bien, en cráneo tenemos una hemorragia subdural frontal, contusiones intraparenquimatosas, una hemorragia aracnoidea pequeña en la región frontal y edema describe el especialista. En tórax tenemos neumomediastino, tubo de adenamiento pleural bilateral bien posicionado con enfisema subcutáneo, del celular subcutáneo. Tiene una fractura de apófisis transversa de C6 y 7 y T5 y T6. En abdomen, a nosotros nos pareció por un momento neumoperitoneo, pero fue desestimado por el especialista. Sí se evidencia que continúa el enfisema desde el cuello hasta el abdomen. Y en la pelvis se descarta la opción de la fractura de pelvis. Viéndolo detalladamente, no tenía fractura. Este es el resultado oficial. Muy bien. Tu momento, Paula, tu momento. Ante dudas, inquietudes o comentarios, recurrí a Eskenazi. Y después vemos que complementan Yamil y de Gracia. Dale, Paula. Bien, perfecto. Bueno, Paula, dale. Ante esas imágenes en tórax, yo lo primero que pensaría es una lesión de la vía aérea que habría que descartar por el enfisema masivo, el neumotórax bilateral. Habría que ver bien la placa, a ver cómo está el pulmón. ¿Cuál era el izquierdo? Que no expandió casi nada, ¿no? O menos.
Y después yo no le vi el neumoperitoneo, pero habría que volver a mirarlo. Veámoslo de vuelta, Paula. Bueno, Paula, En la otra imagen se ve. Paula, parece que levantaron los dos pulmones, ¿eh? Levantaron, Sí. me refiero a que se inflaron los dos. Sí. Yo no le veo que No esté parece, colapsado alguno no. de los pulmones. Sí veo lo que mencionás vos del neumomediastino, sí veo un Ahí fenomenal se ve enfisema el subcutáneo. neumoperitoneo. El neumoperitoneo lo termina de desestimar totalmente el imagenólogo. A nosotros Sí, nos sí, parece. Puede ser la Puede imagen ser del como pulmón, lo que eso pasó el cuesta. otro día, que parecía que era neumoperitoneo, pero no era y no tenía Habría que nada. ver el corte con la ventana pulmonar, a ver si eso es pulmón y no aire del. Bueno, Habría que poner una Paula sonda para comprimir esa tripa, a ver dónde está metido, ¿no? me dijo Paula que si el paciente está en condiciones y hay, podemos hacer una fibrobronco para descartar cualquier cosa también. Bueno, muy bien. Una fibrobroncoscopía. Espérenme un minutito que estoy teniendo un problema con la computadora. Yo No pregunto hay algo. problema. Cuando La le fibrobroncoscopía hicieron porque algo raro, están sospechando que tiene una lesión de un bronquio, ¿sí? El tubo no sopla Sí, sopla, mucho. sopla. No, creo que no. Ahora igual nos va a contar Janina, pero creo que era poquito, ¿eh? Y el Con tórax una que estaba ruptura, normado con una era el ruptura bronquial, el tubo tiene que estar soplando como una soda. No es el Ah, caso, habían ¿eh? dicho que Por soplaba. favor, Pues, que tengo un problema con la presentación, ¿eh? Un segundo. Bueno, yo quería saber si cuando lo intubaron vieron no, algo raro. se Venimos murió el mañana, paciente. entonces. Hematoma, sangrado. Se murió el no, paciente. recordá, Paula, que fue en el contexto de un despiole bárbaro que estaba parado, pero la intubación, la verdad que no reportó ningún hallazgo en la laringoscopía para hacer pensar en la hipótesis que mencionás vos. Punto uno. Segunda observación, la que menciona de Gracia, la verdad que parecía que se había drenado un neumotórax hipertensivo y que sopló a presión el lado derecho, pero después no estaba como una olla hirviendo, como una soda, no había una aerorragia fenomenal. Y tampoco había un pulmón caído en la tomografía, no estaba caído el pulmón derecho. O sea que la hipótesis que vos mencionás, Paula, estaba bastante tibia. Ojo porque también Lo que nos... tiene neumomediastino el paciente, ¿eh? Así que Sí, el aire para que pase al mediastino, por más que eso es tenga indudable. un neumotórax, Indudable. tiene que haber pasado de algún lado, de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Habría que Muy descartar bien. que no haya tenido un estallido esofágico por aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Por eso ¿Estás de acuerdo insisto, con... ver la opción de poner la sonda nasogástrica y descomprimir el estómago y en el mismo momento que hace la tomografía hubiese sido muy interesante. Bueno, ahí está puesto una votación para el auditorio de no hacer nada, hacerse el distraído, decir, bueno, andás a ver de dónde salió este aire, que sería la opción 1. La opción 2 es concentrarse en el inventario lesional del cráneo, poner un catéter de PIC. La otra es poner un catéter y operarlo con una sospecha de, me imagino yo, de una lesión en la vía aérea. Y la otra conducta puede ser un montón de cosas. Yo quería responderte a vos, Paula, y a Eduardo. La verdad que no tenemos endoscopía respiratoria. No quiere venir el neumonólogo. Nosotros pensábamos que podíamos hacerla, pero no tenemos chance de tener un examen endoscópico de la vía aérea. Acá está más peleada la cosa, ¿eh? No llega a la mitad la cantidad de gente que dice de operarlo. Me imagino que con el diagnóstico de una lesión de vía aérea mayor, pero la otra mitad, un poquito más, se divide entre solo atender con neurointensivismo la lesión encefalocraneana u otra conducta. ¿Cuál sería otra conducta, Alejandro? Estudiar qué pasó con el esófago, que todavía no descartamos nada. Y el otro tema es ponerle un catéter de PIP. Hasta ahora tenemos, lo único que tenemos es edema cerebral. No hay volcado ventricular, no están comprimidos los ventrículos. ¿Por qué vamos a presumir que tiene hipertensión endocraniana? Por ahora, o sea, si lo tienen disponible, preguntarle al neurocirujano. Yo no soy especialista, pero no me parece que tiene indicación en este momento el catéter de PIC. Sí, trataría de descartar las opciones que están barajando, que es la lesión bronquial. A mi entender, si tiene una... Te silenciaste, Ale. Alejandro. No, me parece que se le cortó todo, porque no nos escucha tampoco. ¿Nos escuchás, Ale? Ahí vuelve. El tema es... Habilita también el hay micrófono signos- nuevo, te relato. Lo del PIC, ¿lo escucharon? Sí.
Bueno, segundo, vamos a manejarnos clínicamente con lo que tenemos hasta ahora. ¿Sí? Tenemos un paciente que primero se sospechaba que tenía un motor hipertensivo y que después interpretaba que podía tener una ruptura bronquial. A mi entender, si tiene un paciente una ruptura bronquial, el pulmón no expande nada y ese pulmón expandió parcialmente y el tubo tendría que estar dando un débito más que importante, por lo menos de burbujeo. Segundo, no hay que descartar la opción de qué es lo que está pasando en el mediastino. Tiene neumomediastino. ¿Por qué hay aire en el mediastino? Por algún lado pasó. Interpretar que pasó por el traumatismo del tórax y pasó el neumomediastino. No descarte la opción que ya esté. Yamila, te hago una pregunta. De Gracia está por pedirle una endoscopía digestiva alta. ¿Estás de acuerdo con él o es hora de cambiar de equipo, Yamila? Estoy de acuerdo con el Póngale doc, a pero Sonda. también... Pero creo que si uno tiene la disponibilidad en el hospital antes de tal vez hacer una cirugía, la opción de la endoscopía y de la fibrobronco, por el neumomediastino y la sospecha de que tal vez tenga una lesión en vía aérea, pero depende de la disponibilidad que tengamos en el hospital. Bien. No hay endoscopía bronquial, me dijiste. No hay endoscopía digestiva. Si estás en tomografía y estás viendo esa imagen, ponele la sonda y tírale contraste. Totalmente. Bueno. Yamila, Yanina, con la Neri, ¿qué hicimos nosotros? Ahí vamos. Lo El paciente operaron. en este momento tenía, bueno, el avenamiento pleural bilateral, estaba en asistencia respiratoria mecánica, con requerimiento de inotrópicos, con una tensión arterial de 150, una frecuencia cardíaca de 90 y un índice de shock de 0,9. El paciente había mejorado, al ingreso 1,75, ahora 0,9. Sí teníamos el enfisema subcutáneo que se evidencia en aumento. El tubo de adenamiento pleural izquierdo oscilaba y ya no tenía aerorragia, y el derecho oscilaba con abundante aerorragia. Bueno, Antes no tenía aerorragia. ahí está. Tranquilo, esperá. Antes no tenía aerorragia, ahora tiene. Ahora sí, vamos Yanina, dale. El servicio de neurocirugía decide la colocación del PIC. Se controla el paciente en las próximas horas y el laboratorio desmejora parcialmente, o sea, es más concluyente a un paciente de trauma. Los gases... ¿Pasaron sangre a este paciente? ¿Algo le pasaron? No. Los gases, 7,21 de pH, presión de oxígeno de 86, bicarbonato de 23, exceso de bases de menos 4,8, satura 94 y un láctico de 1,2. Recordemos, paciente intubado. Esta es la aerorragia que tiene el tubo, para que estén en la imagen. No es que es terrible, pero tenía aerorragia. Estaba soplando entonces. Y el pulmón no expandió nada. El pulmón no expandió nada y el tubo está caído abajo. Exacto. Hacemos una radiografía. En esta radiografía vemos exactamente lo que acaban de cantar Alejandro y el doctor Eskenazi. Se ve el muñón del pulmón, acá, bastante más caído. En este momento, ¿ustedes qué conducta tomarían? Muy bien. Atención, Yamila. Entonces te hago un comentario. Recordamos que estamos simulando la evolución de un paciente. Ya el tiempo ha pasado, no pasa de la misma manera que en los minutos que va acá. Pasaron unas horas. Ese pulmón que al principio estaba inflado con un tubo que no tenía tanta aerorragia, ahora el pulmón se cae, empieza a tener más aerorragia y empeora la gasometría. No tenemos endoscopía respiratoria, ya han pasado algunas horas del ingreso, por eso es importante saber cómo lo seguís pensando vos. Ya mira, gana fuerza la hipótesis de la vía aérea y se deshilacha la hipótesis del esófago. ¿Para qué lado vas vos? Pero cambió el débito del tubo, antes lo tenía, como me preguntaba. Cambió el débito del tubo, tal cual. La están acomodando la historia, me parece. Si no tenemos disponibilidades para fibrobronco para poder evaluar el árbol, cirugía. Paula, ¿estás por ahí? Sí, lo mismo. Yo le doy la Pensemos, broncoescopía, pará, Paula, pensemos un poco. Probablemente tiene esto. Primero, mejorémosle un poco la ventilación. ¿Hay posibilidad de, vos te parece que le podemos poner un tubo de doble luz antes de ir a quirófano? Sí, se puede hacer una ventilación selectiva.
Controla la placa a ver si el tubo no está muy adentro y no está del lado izquierdo. No, Tenés dos tubos. No, no, me no, refiero el tubo endotraqueal. Ah, ahí está, ahí te lo marco. No, parecería estar ahí en tercer espacio. Y bueno, hay que descartar que no tenga una intubación selectiva y estás ventilando un pulmón solo, por eso el otro no expandió. Lo que Empecemos a habría que buscar los descartar errores es de que la uno. lesión no sea... No, pero estaba burbujeando a lo pago. Bueno, Lo que me gustaría descartar es que la lesión no sea traqueal, que bueno, que si está intubado y el balón está inflado, más allá de la lesión estaría asegurado, pero lo ideal sería la broncoscopía. Si no se puede, yo le haría la toracotomía derecha. ¿Lo operarías por toracotomía derecha, Paula? Sí. Sí, Vos creemos que sabés, sí. vos sabés que nosotros habíamos decidido lo mismo y lo que recién mencionaba es que Nazi, de intubarlo selectivamente, me pidió la tomografía a ver el anestesiólogo porque quería ver si el pulmón izquierdo estaba contundido o no. Si querés pasarla, Janina, porque ¿sabés cuál era el argumento, Paula, del anestesiólogo? Que si el pulmón izquierdo estaba muy golpeado, él no iba a poder intubarlo selectivamente el izquierdo y bancar toda la operación ventilando el izquierdo, pues no le iba a alcanzar. Entonces lo que nos pidió el anestesiólogo es operarlo con una intubación convencional, ventilando los dos bronquios, el derecho y el izquierdo. Janina, ¿qué viene el momento de la pregunta al auditorio? A ver, ¿en qué anda el auditorio? Sí, ¿qué conducta tomamos si es expectante, cirugía u otros? A ver. Los expositores participaron en esta... Mientras contestan, yo no estoy de acuerdo. En tórax es mejor y además para hacer la sutura con una ventilación que le va a tener que dar más, como dice él, con pulmón contundido, es mejor que tenga un doble luz. Ahí hay que ponerlo bien y hay que tener cancha, y lo mejor sería con fibrobronco, pero no estoy de acuerdo. Escuchame, Eduardo, ¿y en qué posición lo operás si decidís operarlo? ¿Lo ponés boca arriba, un decúbito dorsal pleno? No, posterolateral, para bronquio, hacer una buena sutura y que reimplantarle el bronquio o eventualmente la tráquea más arriba, tenés que tener una buena exposición. O sea que vos hubieras exigido intubación orotraqueal selectiva y lo ponés Sí, decúbito lateral izquierdo. y Paula me dijo lo mismo. Bien. Bueno, la votación empezó para el público. Creo que estamos medios unánimes, Alberto. Sí, aplastante por cirugía. Adelante, Janina. Bien. Cortamos la votación, queda un 98% del público de acuerdo en que tenemos que ir a la cirugía. Fuimos a la cirugía, coincidimos con todos. Este es el quirófano de nuestro hospital, para quien no lo conoce. Bueno, acá, para los grupos, cuando llegamos a quirófano, bueno, un poco ya hablaron de que preferían intubación selectiva y el abordaje. Nosotros los queremos hacer a participar para esto. ¿Qué abordaje y qué posición les gustaría más? Más que nada el público, porque ya hablaron los grupos. Así que les pedimos su votación. Acá también venimos, ahí se empezó a emparejar. Sí, la verdad que resulta fácil pensar en que hay que abrir el tórax derecho. Hay una pregunta que es difícil de entender. Tenemos que estar en las antípodas de las hipótesis para pensar en abrir el tórax izquierdo. La verdad que no sé cuál sería el justificativo para abrir el izquierdo. En la esternotomía tenemos que ir a trabajar en el mediastino ahí atrás, nos va a costar difícil, pero bueno, quizás el que le hizo fuerza era la videotoracoscopía y también hay mucha gente escondida detrás de la opción otra. Yo me imagino que detrás de esa opción hay endoscopía terapéutica o algún procedimiento endobronquial. No sé cómo lo están pensando ustedes. Por ahora, 68% para la toracotomía. Nosotros acá cometimos un error, pusimos anterolateral derecha, hicimos una anterolateral derecha, y quizás la otra sea o una broncoscopía o una posterolateral derecha. No sé qué pensás vos, Yamila. La incisión entonces, ¿cuál sería para vos, Yamila, desde Bariloche? Posterolateral derecho. Posterolateral derecha. Bueno, vamos. Bueno, nosotros entonces ya nos posicionamos en el quirófano. Hola. Hola.
Sí, Eduardo dijo algo que, bueno, no pasó por alto, pero lo comentó Alberto. Posterolateral por la eventualidad que tenga una lesión traqueal. Tengan en cuenta que este paciente le habían puesto el tubo y debía inicialmente expandido. Sí. Y después se cayó. ¿Por qué se cayó ese tubo? Si tuviera la lesión bronquial y después se cayó, y puede ser que el tubo se haya desposicionado y en un primer momento le estaría obstruyendo la lesión traqueal. Son especulaciones porque no conozco el caso. Pero la Alejandro, toracotomía, por eso puse otro porque no estaba la posterolateral. y vos sabés, Alejandro, que también lo que dejamos pasar es que en la radiografía de tórax frente que mostraba Colaneri había un segundo drenaje pleural derecho como un intento de levantar ese pulmón que se muestra acá. Vos fijate que no hicimos nada de lo que propone Eskenazi. Lo operamos en decúbito dorsal pleno con el mismo tubo orotraqueal que había recibido en el shock room y teníamos dos drenajes pleurales que no surtieron ningún efecto y el pulmón radiológicamente seguía abajo. La única indicación para poner un segundo drenaje pleural es que el primer drenaje pleural no funcione, no para expandir más. Y acá, es Eduardo, para, no, pero pará. Y es para, por si el diámetro del tubo no te genera más presión que drenaje y tenés todavía un neumotórax hipertensivo. Por eso, ponerle otro tubo para ver si expande, eso tampoco es del todo indicado. Muy bien, sí. Le daría a la derecha para hacerlo, no ponerlo en decúbito el paciente, por el tema del antecedente del traumatismo cervical y rotar al paciente. Tal vez para evitar mayor movilización. Pero nosotros habíamos ganado confianza, Alejandro, con la tomografía, que la columna cervical estaba bien, y contestando en propósito de lo que mencionaba Eduardo, la verdad que el tubo andaba fenómeno, y andaba tan bien ese tubo derecho, el primero, que daba mucho más burbujas y se había puesto, sí, con una aerorragia bien grande. Lo que llamaba la atención es que recién pasado unas horas ganamos fuerza con el diagnóstico que buscábamos, que era la lesión de la vía aérea, en función de que el pulmón estaba caído, el frasco burbujeaba lo loco y el enfermo tenía una falla en la oxigenación y en la ventilación. Vamos. Continúo. Bueno, se incide en este caso en toracotomía anterolateral derecha. Y cuando entramos a la cavidad, nos encontramos con esto. El pulmón estaba totalmente expandido. Bueno, acá viene el punto interesante. Y acá viene el punto de Paula. Paula y solo Paula. Paula y solo Paula. Todo el mundo viene con el rock and roll, con la inercia, nos venimos empujando. Está fuerte el diagnóstico, es una lesión de la vía aérea, el pulmón está caído, el tubo burbujea. Pero cuando abrimos el tórax encontramos un pulmón inflado de 3 lóbulos rosados sin aerorragia. No sale ni una burbuja, Paula. ¿Qué pensás? Que hay que pensar que la lesión sea de tráquea o contralateral. Mamita, contralateral nos quedamos recontra Norsay. Hay que pasarse a operar de derecha a izquierda. Dale una mano, Eskenazi. Ahora sí está buena. En principio podés verlo. Indudablemente es fácil. Si ves que no es de este lado, el mediastino se puede abrir en esta posición y ver hasta dónde llega. Podés llegar casi hasta el otro lado, como cuando hacemos la timectomía, y podés llegar hasta la otra pleura. Y Espera, Eduardo, vos me decís de operar el tórax izquierdo por el mediastino derecho. Para ver si tiene la lesión y no abrirlo al pedo, digo. Tirale agua y moviliza un poquito el tubo. Fijate, tirale agua a la cavidad pleural y moviliza un poquito el tubo, a ver qué pasa. No, pasó, bueno, igual, lo hicimos, nada, che, no hay burbujas, no hay burbujas, Ale. De este lado estaba bien, indudablemente. ¿A quién le pedimos disculpas, che? Por ahora nadie. Desde el paciente. Por ahora nadie. Nadie. Yamila, sacanos de este atolladero. ¿Qué haces vos, Yamila? La BAT estaba bien acá, Tomá. Dale, Yamila, desde Bariloche, ¿cómo resolvés este despelote? Te metiste en un tórax del lado derecho, confiada que estaba caído, estás relevantado, el anestesiólogo te mira, te dice, che, escúchame, esto está todo inflado, las burbujas que hasta hace un segundo llevaban el frasco desaparecieron de Mar del Plata, no encontrás una burbuja en todo Mar del Plata. ¿Qué haces, Yamila? ¿Te pasás al tórax izquierdo, la gran Eskenazi, le abrís el mediastino? ¿Qué haces? Por eso, con el tubo doble luz, hubiésemos tenido un mejor diagnóstico también. Vamos, Yamila. Pienso que tendría que ir... de la galera.
No, o sea, tendríamos que evaluar perfectamente todo lo que es el bronquio derecho, porque la fuga estaba, digamos, la semiología del tubo era burbujeo, la tráquea, como dijo Paula también, y si no, sí, si ahí no hay nada realmente, no, el otro lado, pero habría que Yamila, hacer una evaluación completa. Yamila, Alice y Alice contra la pleura mediastínica del lado derecho y vas a ver qué pasa por ahí. Un barrio que no caminamos todos los días, ¿no? Debe estar la vena cava, la vena ácigos. Bueno, ¿qué hicimos, Janina? Dale. Bien, continuamos. Lo que hicimos fue lo que estaba proponiendo Yamila desde Bariloche. Empezamos a irnos para el lado del mediastino, ver bien la parte del mediastino derecho, y ahí nos dimos cuenta que cuando el anestesista insuflaba al Fin paciente... izquierdo. Derecho. Derecho. Por Derecho. eso, pero empezaron a irse al mediastino derecho o izquierdo, dijiste. Para el derecho, o sea, corrimos el pulmón y empezamos a ver ahí lo que sería mediastino derecho. El anestesista nos colaboraba con la insuflación del paciente y veíamos que el mediastino se inflaba, literalmente. Así que lo que decidimos hacer, a ver si coincidimos con ustedes, ¿qué hacemos? Vamos, Paulita, enfisema mediastínico. Más o menos la teníamos, porque tenía neumomediastino, pero la verdad que no es una apendicitis, una diverticulitis, no son escenas que uno está acostumbrado a ver. Un pulmón inflado y un mediastino enfisematoso en un paciente que está en una falla ventilatoria aguda. ¿Cómo lo encarás, Paula? Vuelvo a insistir con algo que yo le dije antes, que era movilizar el tubo un poco para arriba y para abajo, a ver si eso no estaba obstruyendo la tráquea. Porque no puede descartar. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Que el tubo se tapó, hizo una atelectasia o algo, lo que fuere. Ale, Sí. el tubo está funcionando, Ale. El anestesiólogo asoma la cabeza. En algún Del momento otro no lado del funcionaba el tubo, y telón. de golpe porrazo empezó a funcionar. No, No, pero pero está hablando, Ale está hablando del tubo no traqueal. tubo, no, del tubo No, pleural, que del tubo no pleural. daba El nada. tubo pleural estaba funcionando bien. De golpe y porrazo Sí. dejó de funcionar bien y estaba contenido. ¿Por qué deja de funcionar un tubo pleural? O porque no se infla o porque está tapado el tubo. ¿Sí? Ahora te entendí, Entonces, perdón. si no se infla, ¿sí? ¿Por qué puede tener un tapón mucoso? O porque el aire no le llega, porque hay una disrupción. Puede ser que tenga una disrupción y que sea intermitente. Puede ser que el tubo endotraqueal le haya tapado ese agujero intermitentemente y en algún momento se desplazó entre las idas y venidas de tomografía y qué sé yo. Y esa obstrucción, esa lesión que tenía del árbol bronquial se tapaba y se destapaba con el tubo Ale, endotraqueal. te aporto algo. Es intermitente la aerorragia, porque recordá que primero drenó, después se frenó, después volvió a drenar y ahora te quedaste en Orsay operándolo sin aire, pero ni Por eso, siquiera en el hay tubo. algo que se está fugando y por momento fuga y por otro momento no fuga. Pensemos qué es lo que puede estar tapándolo. El tubo ¿Cómo lo endotraqueal por ahí. solucionás, Paula, esto? ¿En qué año estás de la residencia, Paula? En tercero pasando a cuarto. O sea que ya este año ya empiezan los reemplazos de guardia, ¿eh? O sea que vas a estar en esta situación. Está como el pollo y yo en cuarto año. Yo creo que la lesión está más arriba. Y, Más arriba. sí, para mí sí. Bueno. Yami, Sí, tiene que estar más arriba. Hay algo que intermitentemente fuga y deja de fugar, o sea que tenemos que seguir pensando en la vía aérea. a ver, Colaneri. Bueno, les mostramos cómo seguimos nosotros. Abrimos la pleura mediastinal, todo del lado derecho. Evidenciamos, bueno, lo que señala la tijera, que es la vena cava. Se ve entre las manos del cirujano. Paren que les voy a ver si puedo marcarlo. Acá. ¿Ven mi cursor? Sí. Bien. Seccionamos la vena ácigos. Acá tenemos los dos cavitos. Eso nos dio bastante campo. Y miren lo que encontramos. Sangre. El aireador de la pileta. No, es agua con burbujas. Es agua, claro. Encontramos la fuga. Exacto. Ahí pusimos agua y hicimos la prueba hidroneumática que teníamos fuga. Somos algo mero. Bueno, ahí indudablemente
lo que se nos ocurrió, Paula, Yamila, Alejandro, Eduardo, lo que se nos ocurrió pensar es que efectivamente la lesión de la vía aérea estaba por dentro de la pleura mediastínica y que esa pleura tenía una efracción y la efracción no era contundente y por momentos drenaba bien hacia la pleura y por momentos se llenaba el mediastino. Pero al tener abierto el mediastino la pudimos poner en evidencia. Hay, Janina, un video donde se escucha chiflar, ¿no? A ver si podemos escuchar con el audio. Ahora, perdón, para ir viendo algunas cosas. Mirá lo difícil que es operar con pulmón expandido. Decime que no fue difícil operar con el pulmón expandido. ¿Eh? Sí, claro. Ahí sin pulmón hubieses tenido una cavidad excelente y podés hacer lo que quieras. Así no podés trabajar. Y te hubiese permitido ventilar selectivamente y ver si fugaba o y no eventualmente, fugaba, si no te da la ventilación, porque está contundido el pulmón izquierdo, le pones CPAP al pulmón que no ventila, le pones, porque viene el tubo de viene con una bolsa de CPAP, y con esa pequeña CPAP de ventilación, sin ventilación, solo oxigenación, ya te permite mantener al paciente en mejores condiciones. Pero bueno, obviamente es como vos dijiste, Alberto, tienen que estar todas las condiciones, el anestesiólogo tiene que saber hacer tórax también y poder manejar esta situación. Perdón que los interrumpa, voy a poner play en la presentación. Traten de escuchar, se escucha bajo, pero se escucha cómo sopla el bronquio. Ah, perfecto. Dale, de nuevo, si no, te grabando el dedo. Todo el mediastino abierto, de arriba abajo. Pleura mediastinal, vena cava superior, munión de la vena ácido que se dividió para entrar acá al segmentario superior del bronco fuente derecha. Bueno, no sé si eso llegaron a apreciar. Perdón. Sí, perfecto. Avanzó un poquito más, Yani. Pero sí. Lo que tenía roto, ¿qué era al final? El segmentario superior, viene en la raíz. Bueno, el segmentario superior está bien, es raro, el segmentario superior está después de la división. En el bronquio... Bronquio fuente derecho... El bronquio fuente derecho, acuérdense que el bronquio del lóbulo superior, sale casi recto a pocos centímetros de la carina, por eso cuando vos intubás selectivo, a veces te queda tapado por el balón del selectivo derecho. Ese tiene que ser un poquito más delicada la colocación, el derecho. Pero entonces es el bronquial, es del bronquio superior, no el segmentario. Bronquio superior. Una opción si no tiene tubo de doble luz, en este caso, si es el derecho. Es del lóbulo superior derecho. Tenía una... Listo. Una efracción. Si no tenés el tubo de doble luz, como decía Eduardo, más de una vez lo que hicimos fue progresarle más el tubo del lado izquierdo y haces una intubación selectiva del lado izquierdo y desinflas el derecho. Es difícil mandarlo al izquierdo, pero che, yo quiero hacer un comentario. Vos sabés, no sé qué piensan Paula y Yamila, pero la diaria, cuando el paciente no está, yo estoy con un anestesiólogo, y el paciente no está boca arriba y tiene un tubo orotraqueal, si hay alternativas a ese esquema básico, todo tiene más tensión dentro del quirófano. Sí, yo lo totalmente. que veo es que es más difícil para el anestesiólogo y para nosotros entendernos cuando hay una intubación selectiva. No es la primera vez que lo tengo de costado y lo tengo que poner boca arriba, a ver, cambiarlo o no cambiarlo, se movió el tubo. Yo pienso que lo que vos proponés, Eduardo, indudablemente le acerca un plus más de tensión al escenario, tenerlo de costado, ventilado selectivo, y vos fijate que este está operado, Janina, por una anterior, ¿no? Una toracotomía anterior, bueno, anterior hasta la camilla, ¿no? Que también fue hacia atrás. Sí, no. Sí, te vale, pero también se puede utilizar en estos casos, me pasa que no hay, no sé si hay ahora más de esos, es el bloqueador bronquial. El tubo es un tubo común con un bloqueador bronquial, que es como si fuera una Foley, que lo mandás por dentro del tubo y le inflas el balón al derecho. Eso es otra posibilidad. Eduardo, pero ¿estás de acuerdo con nosotros que decía sí, totalmente. Y te estoy diciendo, te lo dije antes. Te lo dije antes, cuando tenés que tener un anestesiólogo que esté en condiciones de hacer eso, no cualquiera lo puede hacer. Pero, nada, hay que tratar de lograrlo. ¿Cómo siguió, Yani, el caso? Bueno, cuando encontramos la lesión, decidimos hacer una sutura primaria
no sé si están de acuerdo. El cambio de la gasometría en el paciente fue inmediata, fíjense cómo desaturaba al momento que encontramos la lesión, que es la primera gasometría, con una saturación de 61,7, y cuando se termina de hacer la rafia, digamos, bronquial, el paciente mejora a casi un 99% de saturación. Esta gasometría tiene la diferencia de pre-sutura y posterior a la sutura. Finalmente... Perfecto. Espérame, Janina, aprovechemos a Paula y a Yamila que son entendidas en el tema. Paula y Yamila, ¿con qué suturan ahí? ¿Qué sutura le piden al instrumentador? Hay de todo, ¿eh? Sutura bronquial, una abulsión traumática por un traumatismo cerrado del bronquio derecho. ¿Qué le pedís para suturar? Pediría PDS. Polidioxadona y Vicryl, ácido poliglicólico, o poliglactina 910 en realidad. ¿Piden eso, Paula, Yamila? Sí, dijeron que sí. PDS, ¿Sí? sí. Bien. Muy bien. El paciente finalmente va a la unidad de cuidados intensivos, y para ir terminando y cerrando el caso es, si ustedes en el posoperatorio, ¿cómo lo seguirían este paciente? Tanto los participantes como después vamos a hacer una pregunta para el público. En el continuar de los días, ¿pedirían imágenes? ¿Qué imágenes serían? No sé si le toca a Yamila o a Paula, Albert. Yamila. ¿Con qué lo seguís, Yami? ¿Le pedís un tórax, le haces una ecografía, le repetís la tomografía? No, repetiría tomo, No, en bien. base a la evolución de la semiología. Bueno, le das lugar a la semiología del tubo, a la semiología ventilatoria y eventualmente lo completás con un estudio de buena definición, una tomografía. ¿Vos, Paula? no. Paula no. Paula no, lo sigue más sencillo. Sí, Generalmente el inútil. Claro, Paula, dale. Que generalmente inútil les piden placas diariamente a los pacientes. Si la placa de tórax está expandida y el tubo ya no burujea, no se necesita más nada. ¿Qué más A menos querés que ver? vos lo ¿Qué pidas más por querés otra que- cosa. Lo que vas a ver, lo vas a ver clínicamente. Claro. Bien. Si la sutura falló, vas a empezar de nuevo con la soda por el tubo. Así que, a lo sumo, la placa con el portátil y la terapia. Pero ¿qué más vas a ver? ¿O qué dato te va a aportar más movilizar ese paciente a hacer una tomografía? No me gaste tomografía, señor. Bueno, les No gaste cuento. tomografía, No no gaste recargue paciente. tomografía, ¿sí? no recargue. Hacele Lo de cada la- 2 días. Escuchá, Si está expandiendo eh, el pulmón, basta. Y si el tubo no está evitando nada y el paciente está Y ventilando le bien, sacás el basta. tubo. A los 2 días le sacás el tubo. Ya vengo, un Escúchame, segundo. mientras vota la gente, que la gente se está orientando a hacer la radiología que decía Tridone en la cama de la terapia intensiva, ya estamos pisando los 50 minutos de discusión. Me imagino que ahí está, lo veo a Carlitos Pilasi, debe estar Otolino, que estuvieron anotando. Vamos a escucharlos ya en unos minutos a ellos, que tuvieron la suerte de ver todas las idas y vueltas. Vamos a ver con qué observaciones entienden ellos que son prudentes y después hacemos un poquitito más de réplica para discutir ya entre todos. Acá ganó con 68% la radiología de tórax. ¿Cómo siguió este enfermo, Janina? ¿Sobrevivió este o es el que se muere con fallo multiorgánico? No. Bueno, como acaba de aclarar Paula, nosotros también en la terapia intensiva siguen al paciente con radiografías diarias. Acá tenemos el control, hay expansión pulmonar. En este caso sí se hace una tomografía porque el paciente intercurre con una neumonía, que ahí se las paso, pero la tomografía se hizo básicamente por la sospecha de la neumonía. Ahí está la neumonía, aprovecho para mostrarles la expansión pulmonar total. Perfecto. Impecable. Impecable. Hay que El sacar el paciente- tubo. El paciente se traqueostomizó, pero se pudo extubar a los días exitosamente y ahora está en terapia intermedia terminando su recuperación. En un momento se había corrido una fake news que era COVID positivo, pero se pudo desarmar, ¿eh? Estuvimos ahí un poquito ayer y hoy pensando eso, pero se cayó.
Bueno, muchas gracias, Paula, Yamila, Esperá. Alejandro, Eduardo. ¿No hay Dale, una Edu. última diapositiva, así pregunta al público? Está al ladito tuyo en el Zoom, está Carlitos Pilasi, que anotó de todo. Y No, Otolino... quiero la última pregunta. ¿Quién ganó? Espera un poco, Eduardo, espera. Ganó la ciencia, Eskenazi, ganó la ciencia. Salud, Pablo Ganó el Tolino. paciente. Gusto verte, Carlos Pilasi. Ya no nos alcanza con eso. Empezamos. Hay que hacer un resumen ahora. Che, empezamos con la O de Otolino. Vamos por orden alfabético. Pablo, ¿pudiste prestar atención al caso? ¿Dónde te parece que estuvieron las cosas que se podrían haber hecho mejor? No, Buenas mira, tardes, ¿cómo estás vos? ¿cómo estás? De verdad que es súper entretenido porque, y además que es un caso súper especial, ¿no? Y bueno, yo sí, como tú dices, sí hice mis anotaciones, aquí está, que conste en acta que aquí las anoté. Y bueno, dos momentos importantes de este paciente. El momento de la valoración inicial, que sin duda alguna me encantó porque digamos, el abordaje fue el correcto, según el ABCDE. Se pensó en que el paciente tenía una fractura de pelvis y se pensó en que el paciente tenía un problema de ventilación. Y se corrigió en consecuencia. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. 2 tubos, sin pensar mucho porque tienes que descartarlo. El paciente, el estado de paro que tenía, esa era una de las causas a las cuales se la estaba atribuyendo y efectivamente lo corrigieron. La otra cosa que en C, obviamente, luego de poner la cincha a este paciente, aunque tenía solamente 2, pero tenía criterios de protocolo de transfusión masiva porque si bien no era trauma penetrante, ni tenía el FAS positivo inicialmente, pero sin duda alguna era un paciente en esos que cae con la duda de que está hipotenso y estaba taquicárdico. Entonces, igualmente, aunque no era un problema realmente de C, pero sin duda alguna igual se hubiese beneficiado de lo mismo. Entonces, el paciente se lleva a la tomografía y es cuando comienza la duda entre qué es lo que está ocurriendo. Algo que rescaté un poco de lo que decía Alejandro con la presencia de los motores de atención, si bien es cierto que recordar siempre que el motor de atención se produce por 2 cosas, o porque hay un efecto de válvula en la pared, o es decir, externo o interno, y este paciente tiene un efecto de válvula interno, que era la lesión del bronquio. ¿Por qué no pensar en la lesión de tráquea tan alta? Porque hubiese sido más aparatoso el cuadro, con un enfisema mucho mayor, etcétera. Entonces, esos son pacientes que sin duda alguna te hacen pensar, fíjate que este era un bronquio, ¿no? Y bueno, llevan al paciente a quirófano completamente de acuerdo con ustedes y allí comenzamos la pugna entre cómo va el paciente y eso fue la mejor parte. Porque yo hubiese hecho exactamente lo mismo que tú, Alberto. Yo hubiese operado a ese paciente en decúbito dorsal, porque de paso es un trauma, el tema de la ventilación de un lado al otro, ese paciente si lo colocas de lado, obviamente por un cirujano de tórax, y que es verdad, el abordaje ideal para tú verlo es posterolateral, pero en el contexto de un paciente con trauma, que de paso no sabes qué otra cosa te puedes encontrar, pues yo hubiese optado por lo mismo que hicieron ustedes. Es decir, operar a ese paciente o una anterolateral derecha como hicieron, que abrieron bien esos cartílagos, que se vio muy bien en la fotografía, y bueno, actuar en consecuencia luego de abrir ese mediastino. Sí, igual que ustedes me hubiese sorprendido de no encontrar, de ver ese pulmón tan hermoso, que es que ni siquiera ese señor tiene los pulmones mejor que cualquiera de nosotros, probablemente no es ni fumador, es el caballero, pero sin duda alguna hicieron lo correcto porque hay que ir más allá. Error hubiese sido haber cerrado ese tórax yéndote con la duda, ¿no? Entonces, y el problema estaba precisamente del lado derecho. Y la otra cosa es que es importante también la posición del paciente, porque parece que se nos olvidó algo importante, que era que el paciente tenía una lesión cervical también, que si bien era una fractura laterales, pero también, o sea, la movilización de ese cuello, al final no quedó un poco claro qué fue lo que pasó con ese cuello, o sea, cuál fue el desenlace final, porque si bien es cierto, supimos lo que tenía arriba a nivel craneoencefálico, pero a nivel cervical no sé qué terminó ocurriendo con el paciente. Y movilizar ese paciente de un lado a otro, pues también condicionaría algo que pudiéramos evitar en el cuello. Así que, sin duda alguna, un caso excepcional, obviamente tremendo video. No es común ese video, y mira que a nosotros nos gusta mucho, así que de verdad que lo felicito, y bueno, y felicito a las opiniones porque estuvieron extremadamente acertadas. No sé, Carlos, Pablo, muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Y pensá que los videos son tus videos, o sea que están a disposición, por supuesto, para cualquiera de ustedes. Gracias. Mirá, Carlos, en la posición que quedaste, Carlos, como la frutilla del postre. ¿Qué ves? ¿Cuál es el aporte, Carlos? Contanos.
A ver si se escucha ahí, perfecto. Perfecto, sí, claro. Dale, sí, nada, me encantó también el caso y la modalidad esta de dos grupos, me parece súper original, así que felicitaciones por esa innovación, Bueno. me encantó, buenísimo. Pero me gustaría hacer un par de apreciaciones, lo primero, que tiene que ver con la evaluación primaria, porque la verdad es que pelvis, aunque lo descubrieron en la E, pelvis se tiene que evaluar en la C. Entonces, me parece que ahí a lo mejor como recordar un poco que en la C, cuando tenemos un paciente que está inestable, tenemos que asumir que probablemente hay algún sitio de sangrado, y los sitios de sangrado en trauma son 5. Tórax, abdomen, pelvis con retroperitoneo, huesos largos y sangrado externo. No hay más, son solo esos. Por lo tanto, en la C es donde tenemos que evaluar todos esos sitios de sangrado. Y si el mecanismo es suficiente, ponerle una cincha pélvica sin necesariamente examinar la pelvis. Pero creo que no es tan bueno esperar hasta la E, porque a veces se nos pueden pasar algunas cosas. Este paciente, creo que cuando ingresa y tiene un diagnóstico, está hipotenso, está taquicárdico a 140, está pálido, está en shock, evidentemente, tenemos que asumir que el shock tiene que ser al menos hipovolémico, pero en este caso, que además tenía yugulares, que me pareció muy bueno el comentario que hizo el doctor Eskenazi, en general en los pacientes hipovolémicos no se ven las yugulares ingurgitadas, aunque lo hemos leído en todos los libros, que el diagnóstico de neumotórax hipertensivo es con ingurgitación yugular. Eso en los pacientes que combinan un shock obstructivo con un shock hipovolémico no pasa. Entonces llama la atención que tuviera yugulares ingurgitadas. Entonces en este caso, con un problema en la B, un paciente que estaba saturando 89, que estaba taquicárdico hipotenso, tenía un neumotórax hipertensivo. Mira, me quedó muy bien a qué lado era porque entendí que tenía bilateral disminuido. Entonces, en ese caso, se drena a nivel de quinto espacio intercostal o con una aguja o en un paciente que está así de inestable o lo que se llama toracostomía digital. Básicamente, abrir, meter el dedo y dejarlo abierto y después ponemos el tubo. El tubo no es tan urgente ahora, lo urgente es descomprimirlo y transformar un neumotórax hipertensivo en un neumotórax simple. Y una vez eso, seguir entonces a buscarle el sitio de sangrado que tendríamos que asumir que lo tiene. Estoy de acuerdo con Pablo, que yo en este paciente también habría activado el protocolo de transfusión masiva, también le habría dado tranexámico, habría estado equivocado, pero eso es como en retrospección. Tengo que asumir que el paciente tiene eso y lo habría desactivado una vez que no encontré el sangrado, pero creo que es un error no activarlo. Tengo que pensar lo peor. Eso es como en la mente del cirujano de trauma. Y con respecto a la posición, bueno, una vez que el paciente se para, claro, ahí, ahí creo que ahí la finger thoracostomy, la toracostomía digital es como la indicación. Es mucho más fácil drenar con eso que drenar con una aguja, por muy grande que sea la aguja. Con respecto a la posición, estoy de acuerdo en que la posición haya sido de cúbito dorsal. Sé que es más difícil, pero acordémonos que es un paciente que tiene más cosas. Un paciente que tiene lesión cervical, que tiene un TEC. La hipertensión endocraniana, que tenemos que asumir que la tiene una hemorragia subaracnoidea, hemorragia subdural y edema. Por lo tanto, tiene hipertensión endocraniana, tiene una presión intracerebral intracraniana aumentada. Tenemos que tratar de mejorarla. Y lo mejor, una de las cosas que ayuda a eso es la línea media para mejorar el retorno venoso. Por lo tanto, las posiciones laterales tienden a obstruir eso o a no hacerlo tan óptimo. Y la otra cosa que yo habría hecho, me parece por lo tanto adecuado que se haya puesto el captor de PIC. Me parece que sí, está bien en el manejo posterior de este paciente. Y un paciente que tiene hipoxia, está en shock, que está requiriendo inotrópico y que está con aerorragia 3 cruces, tiene indicación quirúrgica absoluta. La otra cosa que no podemos descartar es que haya tenido lesión esofágica y yo habría ido dirigidamente a buscarla. Porque si tuvo una lesión de vía aérea con un mecanismo cerrado, también podría haber tenido una lesión de esófago. Y el TAC tiene un falso negativo en hasta un 40%. Por lo tanto, sí, creo que habría ido a buscar en forma dirigida durante la cirugía la lesión de esófago. Y la otra cosa, porque una lesión de tórax que produce eso, habría pedido enzimas basales, un ecocardiograma y una curva de enzimas por la posible contusión miocárdica que podría tener y que se dé después. Impresionante, Carlos, impresionante. Te agradecemos un montón, Carlos. Nosotros hemos cumplido un sueño. ¿Saben cuál es? Haber hecho la actividad en 1 hora justa, que veníamos con unos maratones impresionantes. Por eso, como estamos un poquito sobrados de minutos, si les parece, si hay alguien del auditorio, en este momento hay 140, 130 y pico de personas conectadas, alguno que haya quedado con ganas de preguntar, de comentar, de criticar.
Si quiere, levante la mano. Ahí seguro el hoster está prestando atención. Podemos aprovecharlos. Tenemos ahí a Eskenazi de Gracia, Pilacio Tolino, Paula Tridoni y Yamila. 6 personas para responder. Si les parece, Yani, mientras la gente, alguno se anima a preguntar, pasamos los avisos parroquiales para el miércoles ¿Puedo que viene. agregar ¿Cómo algo? viene? Sí, agregale. Haciendo el debriefing, hay un detalle, y que en su momento se lo marqué. Ese paciente tenía neumomediastino, y el neumomediastino no era producto del traumatismo que tenía los pulmones, así que tenía que venir de otro lado. Y estamos muy focalizados en el tema de la ingurgitación yugular que se le atribuimos al neumotórax hipertensivo. ¿Qué tenía? Un neumotórax hipertensivo bilateral con ingurgitación bilateral. No podía ser también que tenía hipertensión mediastínica y por eso tenía esa ingurgitación, porque un paciente chocado es muy raro que tenga ingurgitación yugular. Y como decía Pablo y había acotado, ese paciente tenía enfisema subcutáneo que cada vez le iba progresando más, así que había una fuga importante de algún lado y bastante intensa y alta. Y Bueno, como comentó Carlos, no descartar la opción de que si era el mediastino lo que tenía aire, que tuviera una ruptura esofágica que no se hizo el diagnóstico. Che, escúchame, Alejandro, te guardaste para el final lo mejor. Hoy, 16 de septiembre, presentás una nueva entidad nosológica en trauma que es el neumomediastino. Atención. No sé si existe, pero Sí, estaba pero este tenía el tubo que perdía aire y la rotura de esófago no da hipertensivo tampoco. Pero estaba con neumomediastino y estaba intubado el paciente. No, después. El neumomediastino ya lo tenía antes de intubarlo. Janina, ¿tenemos alguno del auditorio? ¿Cómo lo sabe? Nos vamos despidiendo. ¿Cómo si lo dijeron en la presentación? Para darte cuenta que tiene neumomediastino tenés que hacer la tomografía, si no te das cuenta. Y cuando hiciste la tomografía estaba intubado. No, tenía efisema en el cuello. Si tenía efisema en el cuello. No. Yo te dije neumomediastino. Bueno, Sí, señor. Escúchame. Sí. Yani, ¿nos queda alguien? Sí, Guille, que el semiólogo. el doctor Barilaro. Barilaro, dale, vamos, Guille. Sí, no, bueno, la verdad que lo hemos disfrutado, excelente todo, la presentación, los invitados, todo fantástico. Realmente lástima que se terminó tan rápido, pero bueno. No, un pequeño comentario que muchas veces nos ha pasado y es un gran elemento y esta es una de las tantas cosas que hemos aprendido de Ricardo Ferrada. Cuando uno tiene que operar un paciente, un tórax, no sabemos bien qué tiene, sobre todo se ve más con las heridas de arma de fuego que atraviesan el mediastino, puede haber lesionado de todo y lo tenemos que operar boca arriba, en posición dorsal, porque el paciente está descompensado. Un gran elemento que muchos no lo quieren esto, pero a nosotros nos ha dado un resultado tremendo, es cortar cartílagos. 2 para arriba, 2 para abajo, llegamos hasta la subclavia, la tráquea, el esófago. Con eso realmente se nos amplifica mucho el campo. Yo sé que por supuesto que para operar tráquea y esófago lo ideal en un paciente compensado es la lateral, como lo dijo el doctor Eskenazi, como lo dijo Pablo, pero bueno, a veces hay que operarlo en posición dorsal por lesiones asociadas, el abdomen a veces hay que entrar también. Cortar cartílagos es algo que a muchos no les gusta, pero yo creo que en este momento, más que pensar en una condritis, en dolor postoperatorio, necesitamos campo, así que es un buen recurso que siempre, casi que lo hacemos, son más las veces que lo hacemos que las que no lo hacemos, también en la toracotomía de reanimación para tener más campo, así que bueno, un recurso a veces para siempre uno se lo transmite a los residentes. ¿Sí? Muy bueno todo. Alberto, te devuelvo la carta de truco. ¿Qué pasó con Débora Pérez Volpin? Muy bien, sí, claro. Ahí es donde también levanta fuerza esta hipótesis, ¿no? De un neumomediastino, claro, una Así lesión. que no es invento mío, ¿eh? El neumomediastino hipertensivo existe, tuvimos uno en el hospital también. Pero ahí sí le estaban mandando aire a presión por el esófago. Yani, ¿hay algún otro comentario? Carlos, sí. El paciente tuvo un neumotórax hipertensivo porque el aire salía de la cavidad pleural. El tubo lo pusieron en la cavidad pleural, el tubo no estaba puesto en el mediastino. Y ahí burbujeaba. Este paciente hizo un neumotórax hipertensivo. Y los neumotórax hipertensivos, aunque sea unilateral, ingurgitan ambas yugulares. Porque lo que hace es desplazar el corazón y ocluir la llegada de las cavas. Entonces da lo mismo de qué lado pase, pero es un problema básicamente de reducción de la precarga en forma abrupta. Y hay que ver si tenía neumotórax izquierdo, ¿eh? No tenía neumotórax izquierdo. Igual no lo tenía, exacto. Yani, ¿cómo sigue el miércoles que viene esto? Ahí Agustín nos va a contar de cómo seguimos y si les gustó la modalidad. Ahora les vamos a hacer unas preguntitas más. Pensé que iba a pelear más con el pollo, pero no, estamos más de acuerdo últimamente. Bueno, que se besen. Para ir terminando,
le vamos a hacer una última pregunta al público, a ver con quién se ha sentido más identificado. Preguntarles con quién estarían de guardia el día de mañana, por ejemplo. Yo soy más divertido, por favor, pero eso no queda duda. No sé si van a aprender, pero nos vamos a cagar de risa. Con el gordo van a comer mejor, eso es cierto. Yo hago unas cazuelas de marisco, pero... Yo lo voy a votar al gordo, mirá. Gracias. Están influenciando la votación antes de que se concluya. Están influenciando la votación. Vos sabés que... les quiero... Mira, esto parece una campaña política. Aquí... Sí, a ver la votación que dio. A ver la que dio. 49 a 51 es que nazi. Che, escuchame una cosa. Toda la semana estuve hinchando. No guantes de boxeo, no sensación de batalla, no sensación de competencia. Lo importante es compartir y mirar la traición que sufre a último momento. Le ponen esto. Pero bueno, se ve que es más, es una pulsión que no se puede contener esta. Che, dale. Bueno, nos vemos. El miércoles que viene vamos a estar a las 6, a la misma hora, hablando sobre el líquido libre sin presión de órgano sólido. Bien. A cargo del doctor Fernando Machado, desde Uruguay. Bueno. Che, un agradecimiento muy, muy grande a Paula Tridone, a Yamil Ibáñez, que se pusieron ahí en ese rol, a los muchachos aguantando, y ahí a Pilasi y Otolino. Impresionante. La verdad que un gustazo, uno no para de aprender. Les agradezco a todos mucho, lo mismo a los residentes, y nos vemos el miércoles que viene. ¿Una aclaración más, Alberto, por favor? ¿Puede Sí, ser? por supuesto. No, les quería pedir a todos los que estuvieron hoy presentes en este Zoom que nos den un debriefing, por favor, o un feedback a través de las redes, y que nos digan a ver si esta modalidad nueva que hoy implementamos les gustó, y si es de esa forma, la vamos a volver a continuar, porque nuestra idea es llegar para los residentes y los cirujanos jóvenes, entonces nos pareció esto una buena forma, así que por favor díganos a ver si les gusta, y si así es así, la continuamos. Gracias. Acuérdense que estamos en el Facebook y en el Instagram, vamos a hacer un posteo en las dos redes, para que nos puedan comentar ahí, así lo podemos leer. Muy bien. Bueno, yo los saludo a todos, y les agradezco a todos. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Buenas noches. Pablo, Excelente. Carlos, Ale, chao, adiós, Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias, excelente todo.